Ok, inicia la grabación. Entonces, les doy la bienvenida a este seminario que forma parte del ciclo de seminarios TICS y Sociedad 2022 de la Facultad de Ciencias, que estaba bajo los auspicios de la Facultad de Ciencias de la UABC. Y en esta ocasión, bueno, pues tenemos un seminario que el título suena así como bastante innovador, bastante transdisciplinario también, que es lo que se busca también con estos seminarios, ¿no? Aquí, bueno, la doctora nos confirmará, pero pues, yo veo aquí una intersección muy fuerte entre no solamente las TICs y las ciencias biológicas, sino también la medicina, un poco de nanotecnologías, bueno, las cuestiones filosóficas, éticas y demás, bueno, también tienen mucho que ver aquí. Entonces, pues sí, ese es bastante multidisciplinar este asunto de hoy, que es el biohacking, ¿no? Entonces, bueno, presento a la doctora Deyanira Paniagua. Ella hizo estudios doctorales en el Instituto de Biotecnología del UNAM. Ah, no, bueno, a ver, empezamos por cronológicamente. A ver, hizo la ingeniería en bioquímica industrial de la UAM Iztapalapa, maestría en ciencias en el área de biotecnología ambiental, doctorado en ciencias en el área de toxicología. Ha trabajado en el desarrollo de modelos animales para ensayos preclínicos y diseños de pruebas diagnósticas para ensayos clínicos. También ha trabajado en el diseño de chips genéticos para nutrigenómica. Actualmente es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño, la FIAT de la UABC, aquí en Ensenada, en donde forma parte de la Academia de Bioingeniería e imparte las asignaturas de Química, Microbiología y Bioética. Bueno, pues le cedemos entonces la palabra a la doctora Paniagua para que nos exponga sobre este tema que es el biohacking. Adelante. Muchísimas gracias por la bienvenida, por la presentación y sobre todo por la invitación. El día de hoy traigo esta presentación, creo que es un tema con mucha carnita, sobre todo en el área de ética. Y en realidad mi objetivo de esta presentación es poner el tema sobre la mesa, así que es una presentación relativamente cortita. Para empezar, ¿qué es el biohacking? El biohacking es un término no científico, no del árbol científico, es más bien un término social, y se define como el objetivo o define como objetivo optimizar el organismo humano a través de la modificación de su biología. Esta surge a partir de dos corrientes sociales, el transhumanismo, que es un movimiento intelectual que propone superar los límites de la humanidad mediante el mejoramiento tecnológico y eventualmente separar la mente del cuerpo humano, mientras que hay otro movimiento que lo que hace es buscar democratizar las ciencias biológicas para todo público. Entonces, dentro de esta corriente del biohacking hay algunas personas que ya sea por situaciones ajenas, accidentes o por experimentación en sí mismas han tenido modificaciones corporales y se hacen llamar cyborgs. Hay distintos tipos de biohackers. Entonces, encontré algunas definiciones, y insisto que como no es un término científico, es complicado encontrar literatura científica, entonces algunas de estas definiciones son más de algunos blogs específicos y de ahí pues iré derivatizando algunos términos. Por ejemplo, en algún blog de nutrición encontré los biohackers nutrigenómicos que se enfocan en modificar o tener una dieta que modifique su respuesta biológica. Algunos de ellos dicen que es modificar genes, en realidad es modificar la expresión génica e inclusive modificar la regulación de algunas hormonas. Y dentro de esa área, pues ya encontramos a nivel ya más científico un área que se conoce como expogenoma, que trata de analizar todos los efectos, los factores externos al genoma humano. Entonces, de esto de nutrigenómicos podríamos expandirlo tal vez a un término que se me ocurre acuñar, que sería expogenómicos,
El chiste es que de esto yo creo que todos hemos participado en algún momento. Cuando tomamos café sabemos que nuestro sistema endocrino se modifica, aumentando la concentración, también aumentando las horas de vigilia. Tenemos el uso de psicoactivos, también tenemos, y hay bastantes estudios ya que lo demuestran, la práctica sistemática de la meditación modifica la liberación de neurotransmisores a nivel del sistema nervioso central, e inclusive, bueno, cuántas pastillas no hay para inducir el sueño, para inducir la vigilia, e inclusive algunas de ellas, bueno, que producen unas adicciones bastante importantes. Sí, adelante, doctora Cavazos. Hola, muy buen día. Buen día. La mano se levantó automáticamente, una disculpa. No hay cuidado. Entonces, ese sería como un enfoque más sencillo, o el más ligero, por así decirlo. Hay otros que se les conoce como grinders. Estos son biohackers que aspiran a robotizar o hackear su cuerpo a través de tecnologías, sobre todo tecnologías informáticas o biomecánicas, ya sea a través de inyecciones o implantes. El primer cyborg que se registra fue en 1998 y fue el doctor Kevin Warwick, un investigador muy renombrado, no recuerdo ahorita en la universidad en la que participa, pero él inició el proyecto Cyborg y lo primero que hizo fue autoimplantarse un chip en el brazo. Este es un transmisor RFID, se lo implantó bajo la piel y lo utilizó como control remoto para poder controlar diversos instrumentos, puertas, luces, calefactores, algo así como una Alexa. Posteriormente, en la segunda etapa de su proyecto, ya en el año 2002, prueba una interfaz neuronal un poco más compleja. Este se implanta en el sistema nervioso del doctor y el electrodo de distribución en este tipo contaba con 100 electrodos, 25 de los cuales se podrían acceder en cualquier momento, y estos estaban conectados al nervio mediano, y de esta manera se controlaba. Lo que logró hacer a través de este dispositivo fue controlar un robot, reproducir sus movimientos e inclusive reproducir las sensaciones. Después, este sistema fue conectado por internet en la Universidad de Columbia, y desde ahí fue capaz de controlar el brazo que se encontraba en la Universidad de Reading. Posteriormente, un distribuidor fue implantado en su esposa con el objetivo de crear alguna forma de telepatía o empatía, utilizando el internet como comunicador de señales, y se produjo por primera vez una comunicación puramente electrónica entre el sistema nervioso de dos seres humanos. Este fue un proyecto exitoso, las 3 etapas tuvieron éxito, y de ahí, bueno, no estamos familiarizados con un montón de tecnología que se ha ido desarrollando. Algunos otros ejemplos que ya se encuentran a nivel comercial pues son los implantes para análisis sanguíneos, por ejemplo, las bombas de insulina, que a través de una aguja subdérmica puede monitorear los niveles de azúcar y a partir de ahí administrar la insulina necesaria. Otro, hay un proyecto que se conoce como Proyecto iBorg, es un director de cine que, bueno, esta fotografía es de un director de cine que pierde un ojo a partir de un accidente, o la visión a partir de un accidente, y entonces a través de este lente macular tiene una cámara, entonces ya puede grabar todo lo que ve inclusive, y esta cámara está conectada con una interfaz neuronal y puede percibir lo que ve a través de la cámara. Están los implantes cocleares, que también son dispositivos que se sitúan dentro del cerebro, y hay una parte externa, que es la que vemos aquí en esta fotografía, que es la que se encarga de captar el sonido y transmitirlo al cerebro. Y por último está el proyecto de Neuralink, les presento aquí esta imagen, con Elon Musk, el dueño de Tesla, que ya ha tenido injerencia en muchas áreas tecnológicas, inclusive en la aeroespacial. Y su proyecto de Neuralink es hacer una interfaz neuronal, pero muchísimo más compleja que la que planteó el proyecto Cyborg, con microfibras que puedan ir buscando de manera inteligente
las emisiones de energía eléctrica en el cerebro, conectarse e inclusive tener una interfaz que pueda conectarse por internet. Esto todavía está en desarrollo, sin embargo, bueno, no es un futuro tan lejano. Y por último, tenemos a los científicos DIY, o Biotechs. Estos son los que voy a profundizar un poquito más y reciben este nombre porque ellos lo que hacen es biología hecha en casa. Entonces, algunos de estos son personas con posgrados que tienen experiencia en la experimentación en la investigación científica y desarrollan pruebas y técnicas para ayudar a principiantes. Entonces, a partir de ese movimiento, se han diseñado distintos laboratorios caseros. Estados Unidos tiene registrados más de 21 laboratorios caseros dirigidos por científicos diplomados. Muchos de estos son postdocs o estudiantes de posgrado y que también, ahora sí que en el día trabajan en laboratorios convencionales, en la noche tienen estos laboratorios caseros y lo que hacen es poner la tecnología y el conocimiento al alcance de la gente. Estos laboratorios están vigilados por el FBI, sobre todo por la amenaza de producir armas biológicas o practicar bioterrorismo. Sí participan en conferencias médicas, inclusive ya tienen sus propios coloquios y congresos. Y en teoría han desarrollado códigos éticos. Aquí les pongo la captura de pantalla de una de las páginas de una de estas organizaciones, la más conocida, que se llama DIY Bio, y este es un borrador de su código de ética en donde hablan sobre el acceso abierto de la ciencia hacia los ciudadanos, la transparencia, la educación. Ellos están comprometidos con la educación y poner todo el conocimiento, sobre todo del área de biotecnología, al alcance de toda la población, la seguridad, el respeto al medio ambiente, propósitos pacíficos, y ellos también dicen que esta parte produce nuevo conocimiento y da la pauta para innovación tecnológica. Yasser Seifert fue uno de estos biohackers que fue muy conocido porque hizo una preparación casera y se le inyectó para, según él, mejorar su musculatura. No tuvo éxito. Sin embargo, lo que él hizo fue a partir de una herramienta que se conoce como CRISPR. Es todo un complejo proteico que se utiliza para hacer edición genómica. Es muy utilizado en el área de biotecnología y actualmente hay empresas no reguladas que venden kits caseros. Entonces, cualquier persona, sobre todo hay muchos adolescentes que por internet pueden conseguir estos kits y hacer ediciones. Hay casos inclusive de gente que está trabajando con esto desde casa, tratando de mejorar las razas de animales. Hasta ahorita no se ha reportado que alguien sin una formación profesional, con prácticas puramente caseras, haya logrado organismos viables. Por ejemplo, el chico que practica con sus perros, ninguno de sus creaciones han sido viables, todos han sido abortos espontáneos en su perra, pero él sigue intentando y no descarta la posibilidad. Entonces yo creo que aquí estamos llegando a un punto que hace no mucho se veía como futurista. Sin embargo, algo que yo siempre le repito a mis estudiantes es que cuando la historia se olvida, los errores de la humanidad se repiten. Entonces, a este punto me gustaría otra vez repasar de dónde viene no solo la bioética, sino toda la cuestión de regulación y por qué este conocimiento o estos laboratorios no estaban al alcance de todo, independientemente de las circunstancias económicas. Entonces, retomando un poquito, sabemos toda la historia que ha habido de la experimentación no ética en humanos. De hecho, estas historias son las que dan lugar a la bioética como tal. Conocemos el juicio de Nuremberg, que se llevó a cabo a partir de todos los experimentos que hicieron los nazis en los campos de concentración. Algo similar sucedió en la unidad 731, una unidad en China formada por el ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Otros estudios tal vez no tan difundidos son la operación White Coat, en donde el ejército estadounidense infectaba
a fuerzas militares para ver los efectos de sus agentes infecciosos. El experimento que está clasificado como el más atroz de la historia, el experimento de Tuskegee, que es un experimento de sífilis. No lo llevó a cabo un experto o un médico o fuerzas militares, lo llevó a cabo el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos. Fue un experimento que duró 40 años y lo que hicieron fue darle seguimiento a 600 hombres afroamericanos que padecían sífilis. No se les informó que padecían sífilis, no se les dio acceso a ningún tratamiento y se observaron durante 40 años. Y otro de los experimentos más sonados es en los 50-60 un virólogo que inoculó con células cancerosas a prisioneros en la penitenciaria de Ohio, produciendo tumores para ver si el cáncer se podía transmitir de una persona a otra o estos podían generar inmunidad. A partir de estos experimentos se generan un montón de documentos en donde se empieza a formar esta ciencia que más tarde conoceríamos como bioética. Se firma el informe de Belmont, se firman otros tantos documentos. Ahora, hasta aquí hablamos de prácticas atroces, por decirlo menos, practicadas por expertos en el área, médicos, investigadores, que por éticas torcidas y ambición de conocimiento practicaron en humanos y por cuestiones bélicas también. Algo que es bien importante destacar y que la historia no ha negado es que durante, todo esto, el que mayor documentación tiene las experimentaciones que se llevaron a cabo fueron en los campos de concentración en Alemania. Al ser médicos con una formación científica llevan un registro bastante sistemático de todos los experimentos que hacían y de hecho a algunos se les perdonó la vida con tal de que ellos compartieran estos registros. El avance que tuvo la medicina durante la Segunda Guerra Mundial debido a estas experimentaciones es innegable, pero no por eso deja de ser imperdonable. Otras de las situaciones que durante la historia se han dado no han sido con una alevosía de tal magnitud, simplemente ha habido errores, por ejemplo, en la producción a principios de siglo, cuando se producían las vacunas contra tétanos, hubo una contaminación cruzada entre difteria y tétanos, me parece, hubo lotes contaminados y produjeron la infección de pacientes tratados con estas vacunas. Entonces, ejemplos como estos, hay libros enteros a lo largo de la historia y esto lo que dio origen es agencias como la FDA que se encargan de una regulación de medicamentos y dispositivos. Desgraciadamente, la regulación de medicamentos y dispositivos se vuelve importante cuando vemos todo este bagaje ético que hay detrás y que lleva a que esto sea de una manera tan sistemática. Para aprobar un medicamento o un dispositivo médico, primero hay que desarrollarlo en la etapa de investigación, hay que determinar que funcione, hay que ver cómo funciona lo que llamamos farmacodinámica, hacer pruebas en animales para ver si trata la enfermedad o la discapacidad que queremos tratar o no. Después hay que escalarlo ya en convenio con una industria para ver la producción, cuál va a ser el tren de producción, donde hay puntos importantes que hay que controlar por cuestiones de riesgo de contaminación y demás, y se establece un control de calidad muy estricto. También se hacen los análisis preclínicos, esto se refiere a análisis ya sea en animales, en tejidos o en cultivos celulares. Y a partir de esta evidencia, tanto de toda la producción, el tren de producción, el control de calidad, todas las pruebas para determinar que la molécula final, sobre todo en el caso de biológicos, no está contaminada, es la molécula que queremos producir y demás. Y toda la evidencia en la experimentación en animales es que sometemos para autorización de ensayos clínicos. Quienes autorizan estos ensayos clínicos son la FDA en Estados Unidos, la EMEA en Europa, México, COFEPRIS y algunos países cada quien tiene su agencia regulatoria. Ya que se autorizan los ensayos clínicos, entonces pasamos a la siguiente etapa.
la experimentación en humanos. La experimentación en humanos es algo que se sigue dando y ahorita les voy a explicar por qué. Dentro de estos ensayos clínicos con los que todos nos familiarizamos un poquito más durante la pandemia, tenemos la fase 1, en donde tenemos poquitos voluntarios sanos, en donde se prueba o se ratifica la seguridad de este medicamento sobre todo y la dosis que vamos a utilizar. Una vez que estas pruebas se terminan, pasamos a la fase 2, en donde ya utilizamos, se convoca o reclutamos a pacientes que padecen la enfermedad que queremos tratar y probamos la eficacia de nuestro medicamento y vamos midiendo los efectos adversos que pueda haber. Durante la fase 3 ya hay un mayor número de individuos, siguen siendo pacientes, y aquí ya podemos empezar a comparar la eficacia de nuestro tratamiento con algún tratamiento existente. Es importante destacar que no se acepta que salga un medicamento nuevo si este no va a tratar la enfermedad de una manera similar o mejor a lo que ya hay en el mercado. Entonces, esa parte se vuelve muy importante. Y posteriormente, ya que se pasan las 3 fases, este ya podría salir al mercado y durante la fase 4 se va dando seguimiento a pacientes, pero ya a mayor escala, para ver si hay efectos a largo plazo. No sé si últimamente han comprado medicamentos, pero hay una leyenda que dice farmacovigilancia. Si existe algún efecto secundario, por favor llamar a tal lugar. A veces son contactos directos de la empresa, a veces son call centers que contratan o inclusive puede ser directamente con COFEPRIS en el caso de nuestro país. Eso es los ensayos de fase 4. No es trivial entender cuáles son los efectos secundarios de los medicamentos e inclusive de algunas prótesis o dispositivos médicos. Las pruebas en animales han sido un tema muy controversial y hay mucho trabajo detrás tratando de eliminarlas. Pero como les comentaba, no es fácil determinar los efectos secundarios porque los organismos son muy complejos. Entonces, las pruebas en animales que se tienen que hacer sí o sí por cada medicamento que está en nuestras mesas o en nuestras farmacias o en nuestro botiquín es la seguridad farmacológica, medir su toxicidad aguda o de manera prolongada. Se hacen ensayos de exposición tanto cutánea como oftálmica, y de hecho estos de cutánea y oftálmica se hacen para cualquier sustancia que esté en contacto humano. Se hacen pruebas de inmunotoxicidad, se hacen pruebas para ver si esto puede afectar la reproducción o el desarrollo de embriones. Se hacen pruebas para ver si hay modificación a nivel genético o producen cáncer. Se prueba la tolerancia local y también en estos estudios se ve cómo trabaja el medicamento en un organismo tan complejo como es un ratón, un cuyo, un conejo, y cómo se absorbe el medicamento y que llegue a donde tiene que llegar. Entonces, les comentaba, hay esfuerzos muy grandes por ir eliminando las pruebas en animales. Sin embargo, hasta ahorita el conocimiento que tenemos de la complejidad de los organismos no nos da para eliminarlas por completo. Ya se han eliminado, por ejemplo, de cosméticos. Se han diseñado, para que esto sucediera, se tuvieron que diseñar modelos alternos, que son modelos ex situ algunas veces. Con ex situ, por ejemplo, me refiero a la irritación ocular. Antes se medía en conejos. Y como podríamos ponerle una aspirina, podríamos ponerle cualquier cosa que está en contacto con la piel de un ser humano. Cuando cada etiqueta que les dice evita el contacto con los ojos, inclusive los productos químicos, es porque esto ya se probó en el ojo de un animal. Y entonces ahí se ve que es corrosivo, que es irritante, inclusive reactivos en laboratorio se prueban de esta manera. Aditamentos de limpieza como Cloralex, como todo eso se probaba de esta manera. Entonces, sí son experimentos muy controversiales, pero era la única forma de medirlo antes. Ahora, por ejemplo, en lugar de hacer eso, se utilizan ojos de borregos de rancho que ya fueron certificados y se prueba sobre la córnea del ojo de estos borregos. Para la irritabilidad en piel, antes también se hacía en conejos, ahora se hace en cultivos celulares de personas que durante alguna cirugía plástica donaron la piel, y de esta manera se han ido eliminando estos protocolos.
cambiar un protocolo no es sencillo, hay que demostrar, que dar toda la información y esto puede llevar años de investigación. Aquí les presento 3 agencias, tanto de Estados Unidos como de Europa, y la OECD, que es una organización internacional, que han trabajado de manera muy fuerte para modificar estos protocolos y estas pruebas en animales y hacerlas, ahora sí que pet friendly o animal friendly. Aún así, actualmente, cuando se hacen pruebas en animales, hay un montón de protocolos que seguir para eliminar o al mínimo minimizar el sufrimiento animal. ¿Por qué les digo que siguen siendo necesarias estas pruebas primero en animales y después en humanos? La complejidad del organismo humano en particular, que es de la que voy a hablar, se ha vislumbrado, pero no se tenía idea de qué tan complejo era el organismo. Al principio, en los 90 pensamos que éramos puros genes y se inició el proyecto del genoma humano. Se terminó de mapear el genoma humano, se detectaron alrededor de 20.000 genes, pero se dieron cuenta que estos genes no explican al ser humano como tal. Se formó la siguiente ómica, que es la transcriptómica, en donde se analiza la molécula resultante del DNA, que se llama RNA. De estos tenemos millones, porque cada gen puede tener una regulación diferente a partir de situaciones externas y entonces producir distintos RNAs. Esos RNAs, algunos de ellos terminan siendo proteínas. Ya las proteínas son moléculas que forman y dan estructura a nuestro cuerpo y se encargan de hacer todos los procesos y las reacciones metabólicas en nuestro organismo. Entonces, pensamos que entendiendo el proteoma, entenderíamos mejor el organismo. Sin embargo, no contábamos con que las proteínas, si se modifican estructuralmente, cambian su función, entre muchas otras modificaciones que puedan tener. Entonces, decidieron analizar el metaboloma. Tenemos que no nada más tenemos las proteínas, sino tenemos un montón de otras moléculas como azúcares, aminoácidos o lípidos que interactúan con estas proteínas modificando su función. Hasta el momento hay 220.945 metabolitos descritos que pueden interactuar con estos millones de las proteínas. Y todas estas interacciones dan lugar al metabolismo humano. Al final, estas interacciones se resumen en el interactoma. El interactoma se está trabajando ahorita. Hasta el momento se llevan trabajadas 9.000 proteínas de referencia y algunas 6.000 proteínas que están trabajando en el laboratorio. Y se están mapeando alrededor de 64.000 interacciones. Esto, y ustedes lo saben mejor que yo porque aquí ya es su área, nos da una red muy compleja. Una red muy compleja que aparte se autorregula, que Barabasi ya había modelado en algún momento, parece que tiene un comportamiento de mundo pequeño, en donde algunos nodos no son fundamentales, pero hay otros que llevan al colapso del sistema y no sabemos cuáles son esos. Entonces, esto es lo que es la complejidad del cuerpo humano. Cuando hablamos de biohackers que están poniendo el conocimiento y las herramientas para hacer edición genética en el garage, hablamos de que pueden alterar esta red y no sabemos cómo. Hay medicamentos que ya han sido aprobados que trabajan con esta cuestión de la ingeniería genética, sí, pero son los menos y en realidad están indicados para, sobre todo, cáncer terminal, donde no hay otra cura. Entonces, ¿cuáles serían los riesgos implicados de esta biología hecha por uno mismo? Aquí les muestro una fotografía de investigadores que tienen estos laboratorios. Estos son biohackers que, si se dan cuenta, pues están trabajando como en un archivo, un cuarto de archivo, algo así. No hay medidas básicas, no hay batas, no hay cuartos blancos, no hay forma de control de contaminación. Y de hecho aquí les pongo una nota en donde encontré que un grupo de biohackers a la Universidad de Alberta lograron recrear una enfermedad extinta de la familia de la viruela, que es la viruela equina. Combinaron fragmentos de DNA que mandaron traer por correo. Y en solo 6 meses y con $100,000 pudieron hacer todo esto sin que nadie se diera cuenta. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que implica todo esto?
Está el bioterrorismo, que esa es la parte con la que el FBI luego prende las luces rojas, pero también está la parte del sufrimiento animal. Muchos de esos experimentos los llegan a hacer en animales también, en animales caseros, en sus mascotas, en sus perros, en sus gatos o en los que encuentran en la calle. Puede haber reacciones adversas a corto plazo y eso con cualquier dispositivo que se inserte en el organismo, no hablemos de una cuestión genética, y reacciones adversas a largo plazo. El más clásico es una reacción alérgica, un rechazo al dispositivo, que eso inclusive lo podemos ver hasta en dispositivos médicos aprobados y de uso clínico. Y sobre todo, una de las grandes preguntas que se hace la comunidad científica es, estas mutaciones, si se llegan a dar cuando utilizan esta molécula que se llama CRISPR, y estas modificaciones genéticas pueden perdurar. A lo mejor esa modificación en este momento no se ve porque se inserta en un gen que no se está expresando, porque aparte, dentro de toda esa complejidad que les traté de transmitir, están genes que se prenden en ciertos momentos de la vida, solo en la adolescencia, solo en la vejez o solo bajo algunas circunstancias ambientales. Podría darse la situación en que haya modificaciones genéticas que no se ven en el momento y que inclusive no presenten alteraciones en esa persona, pero esas modificaciones podrían transmitirse a la descendencia. Un ejemplo de esta situación, por ejemplo, es toda la controversia que existe con las plantas transgénicas. Al final, las plantas transgénicas tienen genes de otra especie que han sido insertados en su genoma. Hay investigaciones, por ejemplo, independientemente de la percepción política que tengamos cada quien, los trabajos científicos de la doctora Buya antes de esto, a mi punto de vista, bastante buenos, demuestran que las plantas transgénicas pueden tener mutaciones en su floración, lo que hace que ya no se puedan reproducir como se reproducían antes. Y eso también da modificaciones en los insectos que polinizan la planta. Y entonces ya aquí estamos hablando de la alteración no solo de un organismo, estamos hablando de la alteración de varios organismos que forman un ecosistema. El ser humano finalmente no deja de ser un organismo que forma parte de un ecosistema. Estas alteraciones, ¿cómo podrían repercutir? Y otra de las cosas que a mí la verdad es que me alertó muchísimo fue esta cuestión de el interés solo por el reto de recrear enfermedades extintas. Nosotros a nivel médico ahorita estamos luchando de manera muy fuerte por la cantidad de microorganismos patógenos, por ejemplo, bacterias que son resistentes a un montón de antibióticos. Hay enfermedades que ahorita ya no son tan fáciles de curar y que están cobrando muchísima fuerza. Staphylococcus, por ejemplo, tuberculosis, que es un caso, sobre todo a nivel local, bastante importante, pero a nivel mundial sigue siendo también un tema. Y bueno, no podemos pasar por alto también todo esto que pasó del COVID. Yo no creo mucho en teorías de conspiración, pero después de hacer toda esta investigación, recuerdo que hasta expertos de la OMS fueron a Bután a ver de dónde había surgido el virus y no encontraron nada en el instituto donde se cree que pudo haber surgido. Pero no sé si revisaron los garages de la puerta trasera. Entonces, pues, por mi parte esto es todo. Les dejo el tema sobre la mesa. Cualquier pregunta o comentario, estoy abierta. Muchísimas gracias, doctora Paniagua. Pues bueno, abrimos aquí el foro para los demás y empieza Cuauhtémoc Rivera. Hola, ¿me escuchan? Sí. Adelante. ¿Se escucha? Sí. Ok, perfecto. Bueno, no era necesariamente lo que yo pensaba que iba a ser el tema de la charla, porque mi concepción de biohacking o biohacking creo que es un poco más amplia. O sea, yo lo que me imaginaba, y creo que también es relevante comentarlo, es esa potenciación
de la conciencia o de habilidades mentales, de modificar tus hábitos de sueño. Últimamente pareciera que está de moda entre los más ricachones de Silicon Valley, por ejemplo, el estar tomando microdosis de LSD o algún otro tipo de droga para tener un mayor rendimiento, ¿no? Y también lo que estaba pensando es si se puede considerar como biohacking estas personas transgénero que, por ejemplo, no sé, se está dando ahorita el caso de hombres, bueno, mujeres trans que participan en competencias deportivas y que teniendo habilidades del género con el que nacieron, ahora participan en otro, entonces hicieron como un hacking de su cuerpo, ¿no? De una u otra manera. Entonces, la diversidad del concepto de biohacking yo creo que es muchísimo más amplio que lo que inicialmente pensaban o se consideraba en términos genético-biológicos. No sé qué opina, doctora Dayanira, perdón. Sí, definitivamente, de hecho, digo, en esa parte no me enfoqué mucho, pero yo creo que el tipo de biohacking que usted comenta sería ¿no? Que, como les comenté, esto lo encontré en un blog de nutrición, no sabría cómo llamarlo, a lo mejor sería expogenómica, ¿no? La modificación o la alteración o la respuesta de nuestro organismo a factores externos, desde tomar la taza de café, tomar psicoactivos, algunos no son psicoactivos, algunos son más, por ejemplo, esta parte de relajantes musculares, ¿no? Que no actúan a nivel muscular, sino actúan a nivel del sistema nervioso central, apagando los músculos. O, no sé si en este caso de las personas trans podría entrar en la cuestión de biohacking, porque no están utilizando una tecnología para potenciar su cuerpo. Más bien, por ejemplo, eran hombres cuya fisiología ya tenía una sobreproducción de estas hormonas, por ejemplo, la testosterona, y al cambiarse de sexo, siguen teniendo niveles muy altos y una musculatura desarrollada, pero por su antecedente biológico, no tanto por una tecnología implementada. Sin embargo, donde sí creo que aplicaría el biohacking es en el uso de anabólicos, por ejemplo, de varios de los deportistas. Ya, muy bien, gracias. No, al contrario. Sí, doctor Cavazos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, me pareció muy interesante este tema. Precisamente ayer vi una película llamada Cabeza de Araña, muy interesante, que se trata precisamente de este tema de biohacking, que creo que está en estreno ahí en una de las redes de películas Netflix. Y me pareció muy interesante y decía yo, pues no está lejos de la realidad, es factible de que suceda. Y precisamente un día después, hoy, veo el tema que pues realmente sí ha sucedido lo que presenta esta película y pues es increíble, pero nada lejos de lo factible, porque pues es factible de realizar. Y tengo una duda, me gustaría mucho conocer cómo se obtienen referencias de que se han realizado estos experimentos ya y de los resultados. Sí se supone que no está permitido o no está autorizado realizarlo. Entonces, ¿cómo podemos confirmar que esos experimentos en verdad se han realizado y que en verdad se han obtenido algún resultado? Porque podrían haberse hecho sin ningún resultado. ¿Cómo podemos, y cae uno en la conspiración, ¿no? Entonces, ¿cómo comprobar esto? De hecho, bueno, como les comentaba, el primer cyborg, que se llama así, él sí es un investigador y sí tiene publicaciones al respecto. O sea, todo su proyecto sí se llevó a cabo dentro de las universidades y está muy bien referenciado y demás. Otros, sobre todo los que trabajan en la biología de sistemas, estamos creyendo, yo creo que aquí juegan varias cosas. Uno, hay un hueco en la legislación. No está penado hacer eso.
sobre todo porque no tiene fines comerciales. Si ellos lo estuvieran haciendo con fines comerciales, entonces sí ya entra la FDA. Pero inclusive, como les mencionaba, algunos de esos laboratorios están monitoreados por el FBI, nada más para no hacer armas biológicas, pero no es tan penal, no está penada esta práctica. Y aparte, muchos de ellos, pues les encanta el glamour de las redes sociales, ¿no? Entonces, hacen congresos, y son congresos abiertos internacionales, hay organizaciones sin fines de lucro, o sea, es una práctica abierta en donde muchos de estos trabajos inclusive se publican en revistas científicas. Y esa es, yo creo, que la parte donde se prende un poco pues, el punto rojo, ¿no? De la cuestión ética. Yo creo que a mí lo que me llama la atención aquí es, más allá de hasta dónde podemos modificar nuestro organismo para alcanzar estos límites o rebasar estos límites biológicos, digo, finalmente eso, si nos ponemos estrictos, pues lo hemos estado haciendo y es parte de la historia, y yo creo que es parte de la evolución. Hace más de un siglo, o bueno, no tanto, hace un siglo, la esperanza de vida de las mujeres era alrededor de los 30 años, porque la mayoría moría al dar a luz. Con todos los avances médicos que se han establecido, ahora la esperanza de vida de las personas es de 80 años y va en aumento. Entonces, finalmente, todo el desarrollo médico ha rebasado por mucho las limitaciones biológicas de nuestro organismo, y yo creo que es parte de, ¿no? O sea, finalmente tenemos todo este desarrollo cognitivo que nos permite desarrollar estas tecnologías. A mí en lo particular, donde me causó muchísimo conflicto y donde ahí sí creo que qué sería lo ético es, ¿realmente está bien tener todas estas herramientas al alcance de todo el mundo? Porque si históricamente hemos visto que personas con toda la formación y el conocimiento han tenido las prácticas que han tenido, como en la Segunda Guerra Mundial, con todos los experimentos que dieron origen a la bioética, ¿qué podemos esperar de un adolescente de 15 años? Adelante, doctor Rivera. Sí, yo creo que uno de los problemas es el acceso, ¿no? O sea, ¿quién va a tener acceso a esto? Por ejemplo, si tú tienes una ventaja porque puedes pagar, tener, no sé, una mayor retención mental, conocimientos, o ser más fuerte o más alto, pues vamos a crear una división muy fuerte entre clases, ¿no? De superhumanos contra humanos regulares, y pues es un tema, no sé, filosófico, ético, ya nos dirá aquí Tony, pero que va más allá de lo biológico, ¿no? Que eso ya está como resuelto, y lo tecnológico inclusive. Más bien es, bueno, y ahora que está eso, ahora, ¿cómo le hacemos, no? ¿Cómo lo regulamos? Entonces, sería mi comentario. Sí, muchas gracias. Y sobre todo en este tema de, por la inquietud, por el reto, digo, finalmente esto sí me queda claro y es algo que les admiro a estos biohackers, es la pasión con la que practican la ciencia, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros que la practicamos de manera formal a veces nos falta, están súper entregados a eso, y entonces les queda esta inquietud y este reto de ir más allá. ¿Hasta dónde va a ir más allá? Adelante, doctor Rivera. Sí, no quiero monopolizar el comentario, pero es un tema que en el 2002, en una conferencia de CAI, precisamente en la Closing Plenary, fue un artista que invitaron que se llama Starlark o algo así. Era en los inicios de la popularidad de la web en aquel entonces, 2002. Entonces, él estaba experimentando, por ejemplo, con la implantación de, no sé, de orejas que pudieran escuchar real audio, ¿no? De aquel entonces. O el ser manipulado a través de Internet, estando en una ubicación totalmente remota. Yo me acuerdo mucho que causó controversia. Yo estaba tras bambalinas y escuchaba lo que decían, y había muchos comentarios de, bueno, ¿y por qué lo invitaron? ¿Qué tiene que ver eso con la interacción humano-computadora? Y sin embargo, 20 años después lo estamos viendo pues ya muy cerquita, ¿no? Y muchas de estas ideas que él tenía ya están más implementadas. No sé, de repente no es biohacking, pero
pero hasta ponerte ahora estos lentes que están anunciando Google que te permite tener un poder de acceso a la información pues pegado a tu cuerpo, ¿no? O sea, yo que uso lentes, yo siento los lentes como una extensión de mí. Entonces, si a esos lentes yo les pongo un acceso a la información, pues voy a hacer un super temo, ¿no? Sí, claro. Adelante, Gracias. doctor Palazuelos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación, doctora. Muy interesante el tema. Bueno, a mí particularmente siempre me ha llamado mucho la atención la cuestión esta del cyborg, ¿no? Del concepto. Y a propósito, recuerdo por ahí un texto de Jesús Galindo Cázares que habla acerca de la cibernética, a propósito de lo que acaba de señalar el colega Cuauhtémoc, ¿no? Y que dice Galindo Cáceres que en la cibernética, pues uno de los principales errores es vincularla en nuestro imaginario directamente con computadoras, ¿no? Entonces él más bien habla de una cibernética en términos de acoplamiento sistémico a partir del cual es posible generar transformaciones de la realidad, por lo tanto de la cultura, y que este acoplamiento generalmente lo podemos pensar en términos de una integración de sistemas de distinta naturaleza, una que es social y otra que es no social, ¿no? Entonces, también a propósito del texto de Cyborg, ¿no? Que plantea Donna Haraway cuando aborda el feminismo desde esta conceptualización, pues yo lo que planteo generalmente con mis estudiantes es, pues precisamente los lentes nos hacen convertirnos en un cyborg, ¿no? Y vamos desglosando un poco más, ¿no? Y pues la ropa también, ¿no? La ropa finalmente es una tecnificación que pasa por la industria, por un conocimiento científico y técnico que permite sintetizar textiles a manera de terminar en un tipo de indumentaria, ¿no? Y nos vamos desglosando así poco a poco y pues yo al final lo que siempre les digo a mis estudiantes, no, pues o sea, lo que nos convierte cyborgs de principio fundamental es el propio lenguaje como tecnología, ¿no? O sea, el lenguaje es un tipo de tecnología aplicada y que eso nos extrae de esa animalidad, ¿no? Que nos permite, o sea, entonces en ese sentido, toda forma de expresión cultural conduce de alguna manera a una ontología cyborg, ¿no? Entonces aquí ya escuchando su ponencia, pues ahí me llama un poco la atención sobre qué es lo que tendríamos que reflexionar, ¿no? En este mundo que es tan cambiante. Ahorita pues a todos nos llama la atención la tecnología porque la celeridad de cambio tecnológico es impresionante y es desmedida, ¿no? Pero pues la tecnología nos ha marcado desde el principio de nuestra historia, ¿no? Entonces en ese sentido, no sé si tenga usted, doctora, alguna reflexión al respecto, ¿no? De si tendríamos que reflexionar a lo mejor una genealogía de la tecnología, ¿no? Alguna arqueología tecnológica de nuestra historia o cómo pudiéramos ir viendo a lo mejor dentro de esa misma reflexión algunas coyunturas o algunos momentos cumbre que nos permita hacer una distinción, ¿no? O por qué motivo, además de la propia celeridad de cambio, podemos ahora estarnos enfocando mayormente a este tipo de conceptualización y no antes, ¿no? Gracias. Bueno, yo en lo particular creo que justo el desarrollo de todas las tecnologías de la información y de la nube, ¿no? Finalmente esto nos ha revolucionado totalmente y ha marcado un antes y un después en la era de la humanidad. Uno de los riesgos que veo, por ejemplo, en todas estas redes neuronales, los dispositivos ya están y podríamos hablar desde épocas ancestrales y siempre vamos a encontrar algún dispositivo que ha ayudado al ser humano, ya sea tratando alguna discapacidad o mejorando sus cualidades. El uso, por ejemplo, de la foca, pues varias culturas ya lo habían establecido desde épocas muy antiguas, pero yo creo que aquí una de las cosas que se pone también en la mesa es, por ejemplo, estos implantes neuronales con conexión a Internet. ¿Quién los va a controlar? O
O sea, porque así como sale la información a Internet, puede entrar información desde Internet, modificando las conexiones neuronales, como por ejemplo lo que plantea el Neuralink. Y eso entonces nos vendría o nos daría como lugar una manipulación al ser humano. Digo, eso a mí la verdad es que me cuesta trabajo inclusive denunciarlo porque me siento como narrando una película de Hollywood, pero viendo todos los avances que hay hasta ahorita, no suena ya tan loco ni tan descabellado. Yo creo que el acceso a la información es lo que marca una pauta totalmente distinta, tanto el acceso a la información que generan estos dispositivos como el acceso a la información, a la tecnología que pone en manos de cualquiera el desarrollo de todas estas tecnologías. No se me ocurre otra época en la que la humanidad haya tenido acceso a tanta información y a tanta tecnología de manera tan sencilla. La venta de algunos de estos kits, por ejemplo, de los de edición genética, en Estados Unidos son ilegales, pero China los vende sin ningún problema y con el e-commerce puede llegar a cualquier lugar del mundo. Entonces, la verdad es que no desconozco sobre corrientes filosóficas y demás, pero esa yo creo que sería la gran diferencia que habría del biohacking actual con el biohacking que yo creo que se ha dado desde que la humanidad existe, pero no tiene un nombre tan sofisticado como ahora. No sé si con esto le aporto algo. Alma Rocío Cavazos también tiene levantada la manita aquí para una participación. Sí, doctora Alemán, perdón. Sí, de nuevo participo con una pregunta. Creo que sí tenemos el temor de los riesgos que mencionas del implementar pues las nuevas tecnologías para hacer la fusión de lo biológico con lo tecnológico en el biohacking. Sin embargo, el temer a las manipulaciones que pudieran ocurrir o todos estos riesgos siempre han existido y el humano siempre se las arregla para hacerlo. Por ejemplo, tan solo con el premio y castigo vemos cómo se manipulan las masas, dando premios, a lo mejor premios sin siquiera hacer todavía nada para, pues, ganarse a las personas o a las masas. Entonces, el premio castigo funciona porque nos manipula químicamente. Esa manipulación química se puede hacer con la misma psiquis, ¿no? Pero también se me ocurren otras cosas, como presentaste un slide relacionada con alimentos y medicamentos, que también podría ser que estas manipulaciones se dieran con la alimentación, por ejemplo, con superalimentos que alteraran nuestra química. ¿Podría ser posible que la nutrición y ciertos alimentos pudieran permitir tanto ventajas o desventajas para ya sea pues para el biohacking, Yo creo que sí, yo creo que no es tan sencillo, porque al final otra vez un alimento entra en toda esta red compleja del metaboloma para derivar en algún químico en particular, pero pues desde el uso, por ejemplo, de todas las plantas psicoactivas que no se vuelven parte del consumo pues tradicional, o sea, en la alimentación tradicional por el efecto que tiene, ¿no? Pero digo, tenemos el análogo, tenemos los hongos alucinógenos y tenemos los champiñones que nos tomamos en las quesadillas, por ejemplo. Y si tienen efecto, o sea, ahí es un efecto muy directo de sustancias bastante conocidas como la psilocibina, que actúa en receptores ya muy estudiados. Entonces, digo, ese es un ejemplo, pero definitivamente podría haber muchos alimentos que tuvieran esta situación. Una de las vertientes que se está dando actualmente sobre toda esta nutrición es la participación de los microorganismos de la flora intestinal. Que ahí viene otra única, ahorita se me fue el nombre,
pero resulta que a partir de los alimentos que consumimos se modifican las poblaciones. Estas poblaciones microbianas producen metabolitos que tienen un efecto a nivel neurológico en el ser humano. Ahorita no se me viene un ejemplo, pero sí de hecho ya se ha estudiado y se han descubierto situaciones de este tipo. Entonces, insisto, a veces no es tan directo como si te comes un hongo en media hora ya estás viendo elefantes rosas, pero sí, definitivamente la alimentación, ahorita ya hay hipótesis muy fuertes que ya se están comprobando en donde la alimentación determina nuestra conducta. Gracias. No hay nada. Muy bien, pues bueno, siendo ya la 1, yo creo que vamos a cortar aquí. La verdad, pues sí, es un tema que da para mucha discusión desde muy diversos ángulos, ¿no? Pero bueno, a ver si me permite, doctora, compartir la pantalla. Sí, claro que sí. Aquí para mostrar entonces la ventana esta donde se le da las gracias por medio de la constancia que le voy a hacer llegar, que dice: la Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias, otorga la presente constancia a la doctora Deyanira Paniagua Mesa por su participación en el ciclo de seminarios sobre TIC y Sociedad 2022 que organiza la Facultad de Ciencias con la plática titulada Biohacking. Y firman el doctor Alberto Morán como director de la facultad y un servidor como organizador de este ciclo de seminarios. Muchísimas Entonces, les agradezco mucho y les aviso que vamos a retomarlos por cuestiones de asueto, vamos a retomar los seminarios hasta agosto. Entonces, pues muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, que disfruten sus vacaciones. Igual.